Buenas noches, que el Señor los bendiga. Hoy me toca a mí compartir la palabra, así que intentaré ser breve. 2:40 creo que ya estamos y ahí compartimos la Santa Cena. Bueno, hoy quiero compartirles lo que creo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes esta noche. Y creo yo que este tema es consecuente al último tema que compartí cuando me tocó compartir la palabra. Quédense tranquilos para aquellos que estuvieron y no recuerdan, y para aquellos que no estuvieron, voy a hacer una breve introducción sin entrar en muchos detalles para que podamos conectar ambos temas y al final de todo pueda cerrar con eso y podamos entender por qué digo que es consecuente este tema de lo que les he compartido en esa oportunidad. Recordarán que le había compartido la diferencia entre información y conocimiento. Y les había dicho, sin entrar en muchos detalles, que el conocimiento se daba por un encuentro con el Señor Jesús. Y que el conocimiento era el único que transformaba nuestra vida. Ese encuentro transformador era lo que producía el cambio en nuestra vida. Era lo que nos llevaba a cambiar y realmente enfocarnos en el Señor. Podíamos tener información de Jesús, pero sin ese encuentro era imposible enfocarnos en Él, sin ese encuentro que transformaba. Y si recuerdan, compartimos el pasaje de Juan 9, donde Jesús tiene ese encuentro con el ciego de nacimiento, donde Jesús viene al encuentro de esa persona y cambia su vida por completo. No solamente porque recibe la vista, sino porque también recibe a su Salvador. Y tiene mucha similitud con nuestra vida. Aunque nosotros físicamente no estamos con ese impedimento físico de no tener vista, sí espiritualmente por el pecado hay muchas cosas que no vemos. Y cuando recibimos al Señor, tenemos ese encuentro transformador, nuestra vida cambia por completo. Nuestra vida empieza a caminar y empezamos a enfocarnos en el Señor. Y lo que hoy quiero compartirles lo titulé un servicio de entrega. ¿Y por qué digo que es consecuente este tema con el anterior? Porque yo creo que un servicio de entrega total al Señor no es posible si antes no hubo un encuentro transformador con Él. Yo no le puedo entregar mi vida al Señor, no puedo servirle con todo mi ser si antes de eso yo no tuve un encuentro transformador con el Señor. Y les voy a compartir una ilustración, y lo aclaro, es un cuento, no es algo real, porque van a decir después, Daniel dijo que los chanchos y las gallinas hablaban. No, es una ilustración simplemente. Y esta ilustración creo que refleja lo que quiero compartirles de esta entrega total. Esta ilustración dice que un día se encontraban caminando una gallina y un chancho por la calle y ven un cartel donde decía: ofrende para el desayuno de los más necesitados y participe con ellos el día de mañana. La gallina, un poco más astuta que el chancho, dice: me parece buena la idea. Dice: podríamos participar, le dice al cerdo. El cerdo, un poco más comprometido, alguien que cuando daba, lo daba con excelencia, le dice: sí, hagámoslo. La gallina rápidamente dice: yo voy a participar con algunos huevos para el desayuno. A vos te va a tocar llevar el jamón, le dice. El cerdo, comprometido con esa causa, lo hace. Al otro día, se van a imaginar que la gallina participó del desayuno. El chancho no. ¿Por qué? Porque su entrega fue total. No quiero decir con esto que nuestra entrega tiene que ser a ese punto, pero esto ilustra lo que es participar de una entrega total. Lo que significa entregarlo todo al Señor, y la diferencia entre participar y comprometerse viene por ese encuentro transformador, por ese encuentro con Jesús. El verdadero compromiso es más que una participación. Yo anoté la definición de participar y dice que es tomar parte en un todo. Y muchas veces como cristianos nos gusta tomar parte nada más, porque eso no nos lleva a un compromiso total. Simplemente participamos, pero hasta ahí. Si no nos saca de nuestro lugar de confort,
está buenísimo. Pero en cambio, si salimos un poquito del lugar de confort ya no nos gusta. Y sin embargo, lo que el Señor quiere es una entrega total en servicio. Que nuestra vida completamente esté consagrada a Él. Anoté 3 definiciones de servicio. Y ya vamos a ir al pasaje. Estar al servicio, servir significa estar al servicio de alguien. Segunda definición, estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o dispone. Y el tercero, que quizás es el que más nos gusta, ser de utilidad. Nos gusta ser de utilidad, pero nos choca un poco la idea de estar al servicio de alguien. Estar sujeto a alguien. Pero no nos damos cuenta que el servicio no lo hacemos para esa persona. Lo hacemos para Dios. Nosotros servimos a Dios y en consecuencia nos toca hacer su voluntad. Entonces, eso, si asimiláramos eso, que el servicio es a Dios y no al hombre, nos sería más fácil. Y sin duda un ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesús. Nuestro foco a seguir es Él. Nosotros debemos centrarnos en Él. Sin duda que sí, leemos la Biblia y nuestro foco de servicio es Él. Pero si pudiéramos ilustrarlo esto en algún personaje de la Biblia, como en esta ocasión, podemos ver la vida de Pablo. Pablo, sin duda, era un ejemplo de servicio. Y para que lo vayan buscando, en Hechos 20 hallamos una exposición inspiradora respecto a este tema. En el discurso que Pablo hace hacia los ancianos de Éfeso, Pablo presenta una retrospectiva de su vida y de su servicio en ese lugar. Y como les decía, obviamente Jesús es el ojo donde debemos apuntar el ojo, pero si podríamos expresarlo en alguien, yo creo que es en Pablo. Y si me quieren acompañar, Hechos 20, 17. No nos vamos a centrar en la sustancia del ministerio de Pablo. Simplemente quiero tomar 4 puntos de los primeros versículos para ilustrar este servicio de entrega. Hechos 20, 17. Les voy a leer el pasaje completo y luego hacemos el análisis. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando del reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y darles herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Últimos 2 versículos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Amén. Señor, en esta hora encomendamos tu palabra en tus manos, Señor. Te pido que a través de ella, Señor, tú nos estés hablando, nos estés ministrando. Que sean tus palabras en mi boca, Señor. Que nada de lo que vaya a compartir en esta noche, Señor, venga de mis emociones, venga de mí mismo, Señor, sino que sea tu propio Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, Señor. Y que tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros, Señor. Y no solamente seamos oidores, sino también que podamos ser hacedores de ella, Señor. Que realmente salgamos, Señor, renovados en tu presencia. Te damos las gracias en esta noche, Señor, y encomendamos esta reunión, Señor, como lo estuvo desde el principio en tus manos. Confiando y creyendo, Señor, que en esta noche, Señor, tú hablarás a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ahora voy a hacer una pequeña lectura para ponernos en contexto de esto. No me voy a hacer el gran teólogo, lo tengo anotado, así que me van a ver leer. Acá estamos hablando del tercer viaje misionero de Pablo. En Hechos 19, un capítulo antes, Pablo llega a Éfeso. En el versículo 8 señala que estuvo 3 meses discutiendo y debatiendo con la comunidad judía sobre el reino de Dios. Pero la oposición se tornó tan intensa que Pablo salió de la sinagoga durante 2 años, discutió todos los días en el pórtico de Tirano. Durante estos 2 años ocurrieron cosas maravillosas. Dios hizo muchos milagros y sanidades y liberaciones a través de Pablo. La gente fue liberada del ocultismo, se quemaron libros que valían 50.000 piezas de plata, y el éxito de Pablo en la evangelización fue tan grande que los plateros que hacían sagrarios de plata para la diosa Artemisa temían por su fuente de trabajo. Incluso el templo de Artemisa corría peligro. Entonces empezaron a armar una revuelta. Y en Hechos 20:31 dice Pablo que fueron 3 años. Pablo tuvo que salir después de 3 años de ese lugar. Subió por Macedonia y bajó a Grecia. Estuvo 3 meses de invierno posiblemente en Corinto. Después se dirige a Macedonia en la primavera, cruzó a Troas, donde predicó toda la noche. Y allí menciona en un versículo en particular, en el 9, que Eutico, un joven, se quedó dormido y cayó por la ventana mientras Pablo predicaba. Por favor, nadie se quede dormido y no caigan hacia atrás, ¿sí? En Hechos 20:16, un versículo antes del que leímos, Pablo pasa a Éfeso en bote porque estaba apurado por llegar a Jerusalén porque se aproximaba el Pentecostés. Y regresando a Jerusalén, para en Mileto, que se ubicaba a 20 millas aproximadamente de Éfeso. No era muy lejos, pero Pablo, como estaba apresurado, no tenía el tiempo para volver hacia atrás. Entonces hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas palabras de Pablo hacia los ancianos? Porque Pablo sabía que las palabras que él dirigiera a los ancianos iba a repercutir en la iglesia. Entonces él los manda a llamar. Y sin duda Pablo era alguien con autoridad para hacerlo. Porque los ancianos se movieron hasta Mileto para escuchar las indicaciones de Pablo. Y ahí es donde viene el texto que leímos. Pablo, lejos de hacer, como vimos en el primer versículo,
Pablo les dice que cuando vinieron a él se presentó, pero lejos de ser una carta de presentación diciéndole, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviéndole a Dios con toda humildad. Él no se estaba presentando porque los ancianos sabían quién era Pablo, lo conocían y sin duda Pablo tenía toda la autoridad para decir lo que estaba diciendo. El primer punto que quiero abordar está justamente en el versículo 18. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y de esto me hablaba el Señor. Un buen testimonio constante. Mi servicio debe estar respaldado por mi testimonio. Un buen testimonio constante. Yo no soy cristiano a medio tiempo, yo soy cristiano a tiempo completo. Yo no soy papá a medio tiempo. Cuando salgo de casa dejo de ser papá. Cuando salgo de casa dejo de ser esposo, no. Yo soy padre y soy esposo a tiempo completo. Así también lo debo ser como cristiano, a tiempo completo. Un buen testimonio constante. Y sin duda Pablo tenía toda la autoridad para decir, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y yo me preguntaba, ¿yo puedo decir lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo? Desde que conocí al Señor, yo podría decir, mi vida empezó a cambiar y ustedes saben el cambio que ocurrió desde que empecé a decir que era cristiano, desde que el Señor vino a mi vida. Porque no es solamente venir, vamos a tomar los servicios de la iglesia, no solamente el servir acá adentro es servicio, pero voy a tomar el ejemplo, no es solamente venir el domingo y servir. Mi vida de las puertas hacia afuera debe ser un buen testimonio. Por eso, mi servicio debe estar respaldado por mi testimonio. Yo sirvo al Señor y consecuentemente mi vida tiene que demostrar que soy un discípulo de Él. Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Y esta es la clave para que nuestra vida sea un testimonio constante. Pablo no dice imiten mis acciones, imiten como yo imito a Cristo. Y es ahí donde me preguntaba nuevamente, ¿yo puedo decir que estoy imitando a Cristo? ¿Yo puedo decir que yo imito al Señor en todo tiempo? ¿Que mis acciones, mis palabras, mi manera de manejarme reflejan al Señor en todo tiempo? ¿Que sirvo al Señor reflejando aquello que Él hace en mi intimidad? Porque como les decía, yo soy cristiano a tiempo completo. Debo serlo. Ser cristiano es, no, bueno, yo tomo el turno de la mañana. Durante la mañana soy cristiano, durante la tarde me entrego al mundo, ¿no? Yo soy cristiano a tiempo completo. Entonces nuestra vida debe ser un testimonio de eso. Sin duda, la vida de Jesús es nuestro mayor ejemplo. Pero como leemos, Pablo tenía también la autoridad para decirlo. Ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros. Durante estos 3 años, vieron las cosas que el Señor hacía a través de mi vida. El segundo punto que quiero abordar es en el versículo 19. Lo voy a dividir en 2. La primera parte dice, luego de que Pablo les dice que ellos sabían cómo él se había comportado, el versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Y vuelvo a repetir, nuestro mayor ejemplo de humildad es Jesús. Y Pablo no le estaba diciendo esto a personas que no lo conocían. Pablo le estaba diciendo esto a personas que lo conocían, o sea que su testimonio respaldaba lo que le estaba diciendo. Y el segundo punto es la humildad en el servicio. Un servicio sin humildad
se torna un acto egocéntrico. Y suena un poco chocante, pero es lo que el Señor me hablaba a mí primero. Yo no puedo servir al Señor pensando que lo hago por mis capacidades, por mis talentos, por mis dones, por lo que soy, por mis títulos. Si yo sirvo al Señor, es porque Él me lo permite y porque Él está conmigo y porque Él da testimonio de eso. Sin duda nuestro Señor es el mayor ejemplo. Y yo leía en Juan 3:30, y lo leo en esta versión que me gustó, dice: Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Esta es una manera, o esta es la manera de que yo sirva al Señor con humildad. Cada día debo tener menos importancia y Él debe cobrar más importancia en mí. Cada día debo saber a quién estoy sirviendo, para quién lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Porque la verdad que servir al Señor es un privilegio. Entregar mi vida a Él es un privilegio. No es que el Señor dijo: wow, Daniel es un genio, lo voy a llamar para el servicio. No, lejos de ser eso. Y sin embargo, yo lo sirvo porque el Señor me dio el privilegio de servirle. Y ese privilegio lo aprovecho. Porque aún Daniel siendo nadie, el Señor me permite formar parte de su reino, de su servicio, de sus acciones, de su obra. Y esto de Juan 3:30, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos, a veces se torna difícil. Porque luchamos constantemente con nuestra carne, con nuestro ego. Y por eso es que puse mi servicio. Un servicio sin humildad se torna un acto egocéntrico. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a servir al Señor y no le doy el primer lugar a Él, yo voy a pensar que las cosas ocurren por mí. Y voy a buscar el aplauso en eso, es lo que hago. Y voy a buscar que siempre me digan: estuvo lindo, qué bueno que está sirviendo, qué bueno. Y esa motivación va a ser la que me va a mover a servir. Sin embargo, si yo pongo en primer lugar al Señor y Él es el centro y Él crece y yo menguo, yo voy a saber por quién lo estoy haciendo. Y esa va a ser mi motivación. Segundo punto, un servicio sin humildad se torna un acto egocéntrico. Y en este tercer punto me quiero explayar un poquito más. Y voy a leer el versículo 19, la segunda parte del versículo 19 y el 20. Y el 24. El versículo 19, la segunda parte dice: yo he servido con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Se los leo completos. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Se lo leo este versículo 24 en otra versión. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena nueva noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y este tercer punto trata de la entrega y del enfoque. De esa entrega total y en quién me enfoco para que esa entrega total ocurra. Mi servicio no depende de mis circunstancias. Fíjense que Pablo decía: he servido con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Sin duda, muchas veces Pablo ha servido seguramente de manera incómoda y ha regresado a su casa y ha llorado y ha orado, viendo el impedimento y las barreras que se le levantaban en su servicio. Él mismo lo dice: con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Mi servicio no va a depender de mis circunstancias. Mi servicio va más allá de eso.
Yo no le sirvo a Dios solamente cuando estoy bien. Yo le sirvo a Dios cuando las cosas también van mal. Porque no le sirvo por lo que Él me da. Yo le sirvo por quien Él es. Entonces eso hace la diferencia. Eso hace que mi entrega sea total a Él. Y el enfoque de Pablo, versículo 24, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Él sabía que su mirada estaba en el Señor. Y por eso continuaba a pesar de los impedimentos. Por eso continuaba a pesar de que los judíos le acechaban, a pesar de que se levantaban barreras ante Él. Él continuaba. Porque su enfoque era correcto. Y eso le permitía hacer una entrega total a pesar de su situación. Todas las cosas que Él hacía, las hacía sabiendo para quién las hacía. Para el Señor. No las hacía por los ancianos, no las hacía por la iglesia, las hacía para el Señor. Y eso hacía que Pablo seguramente lo dé con excelencia. Eclesiastés 9:10 dice, cualquier cosa que tu mano encuentre para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Pero eso no va a ser posible si yo no lo estoy haciendo para el Señor. Si mi enfoque no está en el Señor. Mi entrega total no va a ser posible si mi enfoque no es Jesús. Yo no sirvo a Dios por lo que Él me da, yo sirvo a Dios por lo que Él es. Y esto hace la diferencia. Esto hace que podamos entregarle todo al Señor. Dios observa todo lo que hacemos y nosotros a su vez lo servimos a Dios en todo. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio, donde nos movamos. Por eso debemos hacer todo con excelencia. Entregarlo todo. Y quiero hacer un pequeño paréntesis y contarle, lejos de que lo que les voy a contar sea ponerme de ejemplo, no. Es una experiencia que como familia vivimos y nos sirvió. Y en el momento, para resumir, voy a ir puntualmente y voy a contar con más detalles en lo que quiero ser específico, pero voy a resumir. Como todos o algunos sabrán, nosotros no vivíamos en Virasoro, vivíamos en Buenos Aires. Hace 10 años vivimos en Buenos Aires. Trabajaba, servíamos en la iglesia, ya teníamos a las nenas, teníamos todo, estábamos cómodos, la verdad. Estábamos cómodos. Tenía un trabajo donde trabajaba 3 días, me tomaba el resto. Yo ya lo conté, pero lo vuelvo a repetir para comentar esto. Y un día, por una circunstancia de la vida, perdemos a nuestras madres con 4 días, 5 días de diferencia. Y lejos de pensar de venir, el Señor en ese momento difícil de nuestra vida nos habla que teníamos que venir acá. Y cuando digo nos habla, no fue una voz audible que dijo Daniel, Jesse, vengan, no. Fue una confirmación por diferentes maneras y al instante obviamente pero Señor, estamos bien. Estamos sirviendo en una iglesia, nos estamos congregando, tenemos una vida estable laboralmente, teníamos una casa, buscamos, desde que llegamos a Buenos Aires, los 9 años, buscamos una casa para alquilar, nunca pudimos. Ese año se presenta una casa en plena avenida, cómodo. Mi trabajo a 5 minutos, yo decía, wow. Y en ese momento el Señor nos habla que teníamos que venir. Pero nos dice que teníamos que venir a servir. Yo no tenía trabajo, no tenía nada. Después de orar por 6 meses y buscar confirmación, tomamos la decisión y vinimos. ¿Y qué creen que pasó? ¿Se abrió una puerta de trabajo? ¿Todo fue de color? No. Todas mis expectativas y las de Jesse no se cumplieron, ninguna. Pensamos que íbamos a venir, el Señor nos habló, venimos, la puerta se abre, porque todo parecía así. Y no, todas las expectativas que teníamos en un principio se cayeron. Nada sucedió como lo habíamos planeado. No conseguía trabajo, pero algo de lo que habíamos planeado se cumplió, el servicio. Estábamos sirviendo. El resto de lo que habíamos planeado, nada. Imagínense la desesperación mía como proveedor de la casa que quería decir, yo necesito un trabajo.
Y cuando fuimos a servir en la iglesia preguntamos, queríamos servir, entonces le dijimos, vamos a cumplir con lo que el Señor nos pidió. Y fuimos a la iglesia y le dijimos, queremos servir. ¿Dónde falta gente para servir? ¿Dónde necesitan? Y lejos de decir, no, y bueno, allá, acá, ¿saben dónde nos dijeron? Hay poca gente y casi nadie quiere ir en la limpieza de baño. Nosotros vinimos a servir, vamos a servir en la limpieza de baño. Fuimos a servir en eso. Y servíamos todas las semanas limpiando el baño de la iglesia. Cuando la iglesia estaba vacía, porque era el único momento donde se podía hacer esa limpieza, entonces íbamos y servíamos. Y créanme que muchas veces fuimos a la iglesia porque no tenía trabajo, solamente estaba sirviendo, no tenía trabajo, entonces muchas veces fuimos a la iglesia sin comer, por ejemplo. Y hubo un día en particular que quiero compartirles que estábamos en casa y no habíamos almorzado nada. Y nos tocaba ir a limpiar la iglesia. Y nos miramos con Jesse y el servicio no era negociable. Si el Señor nos llamó a eso, aunque las cosas no estaban saliendo como queríamos, teníamos que ir a servir. Teníamos que, para completar, que pagar una cuenta ese día y yo no tenía un peso, pero un peso literalmente, no tenía nada. Entonces, ¿qué hago? Vamos a servir a la iglesia, limpiamos el baño, salimos del servicio. Y cuando vamos cerrando la iglesia, se acerca una persona y dice, no me pregunten el por qué, Dios hoy me hizo sentir que ustedes iban a estar acá y le vine a traer esto. ¿Y qué creen? Nos trajo plata, que alcanzaba para comprar las provisiones y también para pagar esa cuenta. ¿Sí? Y Dios siempre se encargó de nuestros asuntos. Mateo 6:33 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. En otra palabra, encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Y Dios siempre se encargó de suplirnos, no de esa manera, ¿por qué? Porque el humano es cómodo, no es así, bueno, hoy voy a limpiar la iglesia, tratar de aparecer un hermano, no. Siempre se encargó de suplirnos, pero de diferentes maneras. Nunca fue la lógica. Y si hoy miramos hacia atrás, en esos momentos difíciles fue donde más cerca de Dios, si así lo puedo decir, estuvimos. Porque es donde más orábamos, es donde más buscábamos de Dios, donde más leíamos la palabra. Pero porque decidimos como familia que el servicio a Dios no era negociable. Nuestra situación no condicionaba nuestro servicio. Y como les dije, lejos de ponerlo de ejemplo, no. Es una experiencia que fue re linda. Si me preguntan, ¿querés pasarla de vuelta, Daniel? No, Señor, no, pero fue una experiencia re linda, donde el Señor nos mostraba su providencia de diferentes maneras. Donde íbamos, le servíamos, y el Señor respaldaba ese servicio, supliendo nuestras necesidades. Y muchas veces, con permiso de Jesse lo voy a contar, muchas veces Jesse fue a la iglesia en los días de calor con buzo. Ahora no, ahora está con buzo, pero no es por eso. Pero porque no tenía remera, tenía una sola remera y esa remera estaba rota. Y Jesse iba con buzo. Y las personas preguntaban, ¿no tenés calor? No, hace fresquito. Jesse es friolenta, pero nuestra condición no determinaba nuestro servicio a Dios. No negociábamos eso. Y fue algo re lindo, el entregarnos totalmente. Y primeramente el Señor sin duda nos enseñó eso. Y estoy seguro de que estos puntos que le estoy hablando, primeramente el Señor me habló a mí, yo no lo vengo a contar porque ya lo tengo súper aprendido. No, es porque el Señor primero me dijo, fíjate que algo hay que corregir. Y primeramente esta palabra que yo le estoy compartiendo, el Señor me las ministró a mí. Y el último punto que quiero compartir y después quiero ligar ambos temas que he compartido. El último punto habla de la intimidad. No existe servicio sin intimidad con el Señor. Versículo 22. Ahora de aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
En otra versión, el versículo 22 empieza: ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo está ordenando. Intimidad. No existe servicio sin intimidad. Sin duda, si Pablo estaba seguro dónde tenía que ir, era porque oraba y por eso escuchaba la voz del Señor. Con toda seguridad dice: ligado yo en espíritu. No hay servicio sin intimidad. Yo no puedo decir que sirvo a Dios si no hablo con Él en la semana. Yo no puedo decir que sirvo a Dios si no paso tiempo con Él. Yo no puedo decir que lo estoy sirviendo con excelencia, dando lo mejor, si no paso tiempo con ese que digo que sirvo. Yo debo tener mi intimidad con el Señor y eso no debe ser negociable. La lectura de la palabra, la búsqueda del Señor en oración, es sin duda algo que Pablo tenía. Y vuelvo a repetir, Jesús es nuestra mayor inspiración. Si leemos la Biblia, Jesús, siendo quien era, oraba. Jesús, siendo Jesús, buscaba al Padre en oración. La Biblia nos muestra que Jesús en repetidas ocasiones se apartaba a orar y a buscar del Señor. Sin duda nuestra mayor inspiración. Pero como les digo, por lo que Pablo relata, Pablo también buscaba del Señor. Y por eso era guiado por el Señor. Y por eso las cosas ocurrían a través de él. Pero el buen testimonio constante, la humildad de servicio, la entrega y el enfoque y la intimidad no se dan si algo anteriormente no ocurre. Estas 4 cosas que les he compartido no se dan si algo anteriormente no ocurre. Y por eso les decía que el tema que les compartía hoy es consecuente de lo que les compartí la última vez. Fíjense que Pablo en el versículo 35 dice: en todo yo les he enseñado, poniendo su vida como ejemplo. Pero para que esto ocurra, voy a ir unos capítulos hacia atrás. Hechos 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen a alguno hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y si yo leo sin conocer la historia, esta persona que pidió carta para apresar no es la misma de la que estoy hablando, de la que hablé hace un rato. Si no conozco la historia y me leen estos 2 pasajes, diría que no es la misma persona. Y la verdad que no es la misma persona. Físicamente sí, era el mismo, pero había ocurrido algo en él. Versículo 20 del mismo capítulo: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Si en el mismo capítulo leo esas 2 cosas aisladas, también puedo decir que no es la misma persona. ¿En qué momento se cambió el personaje? Porque no es lo mismo. No es el mismo. Uno apresaba a quienes predicaban al Señor y el otro predicaba del Señor. Algo sucedió, algo tuvo que haber pasado. Algo en el medio tuvo que haber hecho que Pablo cambiara de opinión. Que Saulo comenzara a ser Pablo. Versículo 3, acá viene el motivo. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese era el motivo. Ese encuentro con el Señor hacía que Pablo ahora lo sirva con toda entrega, con toda humildad, con un buen testimonio
enfocado y buscando al Señor todo el tiempo. Esto. En 2 versículos la vida de Saulo cambió. Ese encuentro transformador vino a él y su vida cambió. Quizás nuestra vida no cambie de manera repentina, así como la de Saulo. Pero sí debe ocurrir un cambio en nosotros. Ya sea paulatino, tenemos que ver ese cambio. Necesitamos ver ese cambio y quizás en nuestra vida tampoco se presentó el Señor y tuvimos ese encuentro como lo declara que lo tuvo Pablo. Porque sinceramente, yo les puedo decir, a mí no me sucedió por lo menos eso. Es más, si me preguntaran cuándo el Señor vino a tu vida, no sé decirle el momento específico. Decirle, este día a tal hora el Señor se me presentó. Y realmente desde ahí lo sirvo con todo. No, porque no sé. Fue algo progresivo que hizo que en un momento yo quisiera orar. Que hizo que en un momento yo quisiera ir a la iglesia, que hizo que en un momento yo quisiera leer su palabra. Y fue algo progresivo. Y si yo miro mi vida hacia atrás, veo que el cambio del Daniel que no conocía a Jesús es mucho. Y lo que me queda. Si yo pienso que es mucho, imagínense lo que me queda todavía. Porque realmente tenemos que ver ese cambio, tenemos que decir, desde que el Señor llegó a mi vida, desde que yo empecé a ser cristiano a tiempo completo, ¿hay un cambio o no? ¿Estoy dando el fruto que el Espíritu Santo espera de mí? ¿Estoy manifestando aquello que predico? Estos 4 puntos que compartí con ustedes no serían posibles en la vida de Pablo si ese encuentro transformador no hubiera ocurrido. Lo mismo con nosotros, si buscamos un servicio de entrega total al Señor, tiene que ocurrir ese encuentro con Él. Y es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Es lo que va a hacer que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos con excelencia. Que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos pensando que lo hacemos para Él. Si no, voy a condicionar mi servicio a mis circunstancias. Y cuando estoy bien voy a servir y cuando estoy mal no lo voy a hacer. Entonces la pregunta que me hacían esta noche es, ¿cuál es mi respuesta cuando el Señor, al llamado del Señor para servirle? Y si quieren nos hacemos juntos esta pregunta, ¿cuál es la respuesta de cada uno al llamado del Señor cuando el Señor nos pide para servirle? ¿Cuál está siendo esa respuesta? Señor, yo quiero servirte, pero solamente participar. No quiero comprometerme. Yo quiero participar de lo que vos haces y usame como herramienta. Quiero serte de utilidad, pero siempre y cuando no me mueva de la zona de confort. Créanme que cuesta salir de la zona de confort, pero es lo mejor que podemos hacer, entregarle una vida completa al Señor. Y anoté una pequeña conclusión de todo esto. El llamado a servir de Dios es un privilegio y una responsabilidad sagrada que todos compartimos como hijos de Dios. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes de este llamado, dedicadas a servir a Dios y a los demás con todo nuestro corazón, con amor, dedicación y alegría. Que cada acción que emprendamos en el nombre del Señor glorifique su nombre y contribuya a la expansión de su reino. Que seamos fieles en nuestro servicio, confiando en que Dios honrará nuestra fidelidad y recompensará nuestro trabajo en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Y esto creo que es lo más importante, entender que el Señor recompensa, aunque no lo servimos por esa recompensa, pero Él recompensa en su tiempo y acorde a su voluntad. Sin duda, si me preguntara Daniel, ¿qué querés a cambio de mi servicio? Y entraría las ganas de Daniel de negociar, a ver. Pero no debo condicionar lo que el Señor me da para servirlo. Porque yo no lo sirvo por lo que Él me da. Yo sirvo por lo que Él es y por lo que Él hizo en esa cruz por mí. Ese debe ser mi enfoque. Yo lo sirvo por quién es Dios. Y por lo que Él ya hizo en mi vida.
a través de esa cruz. Si mi mirada está puesta en eso, créanme que no me van a interesar en el servicio los aplausos, no voy a necesitar que me motiven para seguir adelante, porque yo sé a quién estoy sirviendo y de quién viene la recompensa. Si no es en esta vida, en la próxima. Pero sin duda tenemos una recompensa eterna en Él. Y de eso se trata el servicio, de saber que estamos sirviendo al Señor no por lo que Él nos está dando, sino por lo que Él ya hizo y por quién es Él. Y esto nos mantendrá enfocados en Él, enfocados en el servicio, entregándole todo cada vez que hagamos algo para Él. Y podríamos preguntarnos, Señor, si en algún momento me enfrié y dejé de servirte, necesito nuevamente ese encuentro que reavive ese amor que te tenía. Ese amor que está ahí, como ese pábilo que está humeando, y que Él lo vuelva a encender y que vuelva a servirlo como ese primer día en que Él vino por mí. Y que lo servía sin importar las circunstancias. Sin importar lo que pasara, yo estaba en la iglesia. Si llovía, yo estaba en la iglesia. Si había mal tiempo, yo estaba en la iglesia. Si había reunión de oración, iba a la reunión de oración. Si había reunión de la congregación, iba a la reunión. Señor, si realmente te he dejado de servir de esa manera, necesito volver a ese primer amor. Esa debería ser nuestra reflexión. Y quiero cerrar, no me voy a extender más porque sé que está la Santa Cena. Quiero cerrar con una oración. Y allí donde estás, no te voy a pedir que te pongas de pie. Simplemente allí donde estás, quiero que inclines tu rostro y que te pongas a pensar en ese día que empezaste a entregarle tu vida al Señor. Y que si hay algo que cambió desde ese día hasta hoy, que le pidas al Señor que quite todo impedimento, toda barrera, toda distracción que ha hecho que deje de servirlo con una entrega total. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra.